Algo que venía rezando hace tiempo en mi cabeza era, y a partir de este pasaje de Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 5, es hablar de la autoridad de Jesús. Quizás nosotros estamos acá y para nosotros es normal hablar de Jesús, ¿no? Y hablar de quién es Él y tenemos lecturas permanentes y hablamos siempre de esto, pero a veces no es tan fácil de entender para quien nos escucha, porque hablamos de un hombre que nació y que, llegado a una cierta edad, alrededor de 30 años, comenzó un ministerio público y pasado 3 años de ese ministerio, murió, fue crucificado y al tercer día de haber sido crucificado resucitó. Y quizás se entiende así y se entiende como algo, podríamos decir, algo extraordinario. Y es verdad, es extraordinario. Pero hay algo que es especial, que ese mismo Jesús, hombre, que vivió y que estuvo en la tierra, no solamente fue aquel que hizo todo eso que nombramos resumidamente, sino aquel que fue también Dios. Y esa autoridad no era algo de hombres, no era algo de humanos, no era algo reconocido por los hombres, de hecho el pasaje que vamos a leer tiene que ver con eso, sino que era porque era Dios. Y más allá de contar un poco el final de esto, quisiera que me acompañen a leer ahí en Juan, el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honrará al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para poder entender un poco el contexto de este pasaje, que parece bastante acotado, estos 6 versículos, tenemos que pensar qué pasó previamente. Y previamente hubo una situación que quizás muchos recordarán. Sucedió en un lugar que se llamaba el estanque de Betesda. Allí había muchos enfermos en ese lugar, alrededor de un estanque. Hace poco unos arqueólogos encontraron un lugar parecido y dicen que era ese lugar del que Jesús hablaba y que Jesús había estado en la zona de Jerusalén. Y se decía que de tanto en tanto, aparentemente no sé si era algo tan real, pero por lo menos se decía, que de tanto en tanto venía un ángel y a los enfermos que estaban ahí rozaba el agua y el primero que caía dentro del agua era sanado. No sabemos si esto era verdad, sabemos que está escrito y que se decía en ese tiempo, pero sí sabemos que las personas que estaban ahí tenían la necesidad de ser sanos. Físicamente tenían un inconveniente, tenían una situación, a todos le pasaba algo. Jesús pasa por aquel lugar y era un día sábado. La situación sucede por ese motivo. Era un día sábado. Y encuentra a uno que hacía 40 años que estaba ahí, que no podía caminar. Y Jesús, en una pequeña charla, le dice, a ti te digo, levántate y anda. Y tomó su camilla y se levantó y anduvo. Y a ese vinieron los principales religiosos y lo confrontaron, le empezaron a preguntar, bueno, ¿por qué te pasó esto? ¿Quién te hizo esto? Y él ni siquiera sabía quién se lo había dicho, quién lo había hecho.
Jesús luego se encuentra con este señor en el templo. Sin duda debe haber ido a dar gracias por el relato que nos cuenta la Biblia. Y Jesús se presenta y le cuenta de esto. Este hombre, por supuesto, que pregunta quién es. Y bueno, ante esa situación cuenta esto a los religiosos, con el afán de mostrarles que había alguien importante, alguien que lo había ayudado, alguien que lo había sacado de su situación después de 40 años estar en el estanque. Los religiosos no vieron el milagro. Los religiosos no vieron la situación en la que un hombre había sido sanado, que un hombre había sido salvo porque creyó, sino que vieron que había incumplido un mandamiento. Ahora, los religiosos miraban eso y por supuesto que a partir de esa situación comenzaron a desear matar a Jesús. La Biblia nos muestra ahí en los versículos 17 y 18 que no leímos, la situación de que ellos odiaban y estaban deseando buscar momento para poder atraparle y poder matarlo. Ahora, estos hombres, al escuchar la situación, y Jesús al escuchar la situación, Jesús les respondió, y es el pasaje que nosotros leímos en esta noche. Y estos hombres empiezan a pensar y a darse cuenta de que quien les estaba hablando estaba queriéndose igualar a Dios. Y ahí es donde empezamos a encontrar la autoridad de Jesús. ¿Quién era ese Jesús que se hablaba en el Antiguo Testamento que iba a venir? ¿Quién era ese que estaba, si predicho, que iba a salvar a su pueblo? ¿Quién era aquel que iba a reinar eternamente? Y los religiosos no podían ver en ese Jesús al cual estaban viendo presente, que era aquel Salvador del mundo, que era aquel que iba a venir y que tenía la suficiente autoridad para poder hacerlo. De hecho, en el versículo 17, Jesús, y lo leemos, dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y quizás para nosotros podría pasar desapercibido esa situación en la que Jesús les tiene que decir estas palabras. Para aquellos religiosos eran palabras demasiado fuertes, porque la palabra que utiliza para mi Padre trabaja y yo trabajo, lo iguala, y en el griego es muy claro la palabra, los iguala a Dios y a Jesús que estaba ahí presente. Por supuesto que esta situación los ponía peor todavía. Y los religiosos cada vez que lo escuchaban hablar a Jesús, cada vez se ponían peor, sin ver las consecuencias de su palabra, las consecuencias buenas de su palabra, de que hombres y mujeres se arrepentían, de que quienes estaban enfermos eran sanados, de quienes estaban muertos volvían a la vida. Ahora sí, la Biblia nos muestra de que este Jesús que iba a venir y el cual ellos no creían, da testimonio de quién era este que había venido. En el mismo tiempo de Jesús, Juan el Bautista es uno de los primeros que dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nombrando de forma audible y mostrando que este era el mismo Hijo de Dios, que era aquel que iba a venir. Quienes estamos en los grupos, y de ahí les pido que hagamos un poco de repaso, quienes estamos en los grupos, sabemos que tanto Felipe, Natanael y algunos de ellos más, y Andrés, afirmaron que este era el Cristo, este era el que había de venir. Era necesario que venga. Y no era uno más como nosotros, así solamente de carne y hueso. Era el mismo Dios encarnado, era el mismo Dios ahí puesto delante de ellos, que tenía toda autoridad, que tenía todo el poder para hacer lo que tenía que hacer y que vino a este mundo para que nosotros podamos tener vida. En el pasaje Jesús que leímos, Jesús afirma algunas situaciones. Él era igual en poder, dice el versículo 19. El versículo 20 dice que era igual en conocimiento. El versículo 21 dice que tenía la misma capacidad de dar vida a los muertos. Y no podemos dejar de pensar
en la antigüedad, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, aún utilizando Dios a profetas para que puedan revivir o volver a dar vida a personas que estaban muertas. Era el mismo Dios. Tenía la misma dignidad, la misma honra, dice el versículo 23. Tenía y podía tener el mismo poder para impartir vida eterna. Hasta ese momento nadie podía decir que podía dar vida eterna. Solamente Dios. Y Jesús lo dijo y lo hizo. Y esa autoridad que tenía Jesús delante de quienes tenía delante era inentendible. No lo podían creer. Y muchos de ellos se negaban a creerlo. La pregunta es, hoy en día, ¿esto sigue pasando? ¿Las personas siguen pensando de esto? Bueno, muchas sí. Muchas religiones predican de que Jesucristo fue un buen hombre, fue un gran profeta, fue un hombre aprobado delante de Dios, pero no lo reconocen aún como el Hijo de Dios, como aquel mismo Dios. Pablo escribió a los Colosenses en 1:17, y todas las cosas subsisten por él. Y el escritor de los Hebreos en 1:3 dice, por lo tanto, Jesucristo sigue sustentando su creación. El mismo Dios en la creación descansó el séptimo día, sí es verdad. Y en parte de los mandamientos decía que debía guardarse el séptimo día. Aún así, el Hijo de Dios sigue cada día, y quizás podemos ponerlo en nuestro tiempo, en nuestro horario, cada día de nuestro tiempo, sigue sustentando la creación. La creación dice en la Biblia que gime a una, pero Él sigue sustentando todas las cosas. Y por Él subsisten todas las cosas. Y no descansa, porque como dice el versículo 17 que leímos, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Este mismo Dios, este mismo Señor, que estuvo allí presente hace casi 2000 años, hoy sigue viviendo y sigue vivo y sigue trabajando para que nosotros podamos tener vida. Jesús comenzó y dijo una de esas frases ahí en el versículo 19 más importante: de cierto os digo. Y les aseguró con fuerza, con vehemencia, diciendo que Él era el Hijo de Dios, que era necesario que esto suceda, que se pueda mostrar así. Y las personas no le entendían, no le creyeron. El Señor Jesucristo no pretendía ser otro Dios. El Señor Jesucristo se quería mostrar, o se mostraba tal cual era. Era el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios. Y las personas seguían sin entenderle. Y esta pregunta trasciende desde ese tiempo hasta el día de hoy. Las personas siguen sin entender quién es ese Jesucristo, quién es ese hombre tan bueno que decidió dar su vida crucificado en una cruz. La importancia de poder mostrar de que ese Jesucristo tenía la autoridad. No había otra cosa mejor que lo mostrara, que era su relación con el Padre. Y a lo largo de los evangelios podemos ver cada vista, cada manera de explicarlo de cada uno de ellos, en cada forma de ver cada situación, la forma en que Jesucristo se relacionó con el Padre. Y no es menor pensar en que, como dice Juan, ahí leímos en el 5:17, que son uno. Como Él lo declaró, como lo dijo, Él que son uno, eran uno. Y eso nos habla de confianza, nos habla de cercanía, nos habla de que todo lo que sucedía lo sabía, pero lo sabía porque era mismo Dios. El Hijo es dependiente del Padre, y lo vemos ahí, cuando actúa, dice, yo no hago las obras porque yo las quiero hacer. No hago de mí mismo las obras, sino que hago lo que veo, aquello que el Padre me dio que hiciese. La autoridad de Jesucristo nos muestra una vez más su dependencia, pero también su dependencia no subordinada, sino su dependencia de amor. A veces a los humanos, a las personas, nos cuesta entender de que alguien puede subordinarse a alguien. Y si yo le pregunto a alguna persona aquí,
si alguien se subordina a alguien, y quizás Juan lo pueda llegar a explicar mucho mejor que todos nosotros, seguramente es un inferior, ¿no? Es alguien que está por debajo. La Biblia nos muestra que en la deidad, en la persona de Dios, como persona entera, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esa subordinación tal así no sucede, sino que es una relación diaria, día a día, en la que se manifiesta ese poder en beneficio de nosotros, en beneficio de su creación, en beneficio de la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y por qué llegamos a esto, a esta situación? Porque en su preeminencia, el Señor Jesucristo decidió, como parte de la Trinidad, decidió venir a este mundo para morir en una cruz y para que usted, vos y yo tengamos la misma oportunidad y tengamos la misma forma de poder ser salvos. No porque nosotros podamos tener algo importante, sino porque por medio de la fe tenemos salvación. Por medio de la confesión de su nombre tenemos salvación. Por medio de entender y comprender de que nuestros delitos y pecados de nuestras obras nos llevaban a la condenación eterna, pero saber que Dios proveyó de un Salvador, que es este mismo Jesucristo. Así que tenemos la posibilidad de tener una nueva vida, una vida verdadera. Y vemos que el Señor comienza afirmando esto y también sigue, y en los versículos siguientes sigue, que Él no puede, como hijo, hacer nada por sí mismo, sino que hacer lo que el Padre le envió. Y no rehusó, no dejó, es decir, las glorias solamente para poder mostrar una imagen, sino que vino a materializar la salvación para que todos podamos tener vida eterna. Jesucristo decidió desde la eternidad tomar el lugar tuyo y mío. Decidió poner su vida para que nosotros podamos tener vida. Y esto que a veces nos cuesta entender, porque nuestra mente finita siempre piensa en un comienzo. Jesucristo ya lo tenía ideado como Dios, como parte de la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo. Y pensaba en nuestros nombres, y pensaba en la forma en que íbamos a creer, y pensaba en la forma que íbamos a recibirle, y que le ibas vos a recibir y que yo le iba a recibir. Seguramente distintas, pero con una misma visión, una misma mirada, una mirada de fe, comprendiendo que Él murió por vos y por mí. Las obras que el Hijo hace son las mismas que hace el Padre, dijimos. Y cuando vemos esto, vemos que el Señor Jesucristo, en su humanidad, también mostró el mismo amor que mostró el Padre. Y quizás en los Evangelios podemos ver, cuando los leemos, entender de que todo el tiempo que transcurrió en este mundo nos mostró al Padre. Recordamos la respuesta hacia Tomás, ¿no? Y la respuesta fue, ¿cómo que hasta ahora no? Me preguntás dónde voy y dónde está el Padre, y bueno, si todo lo que viste que hice hasta ahora no te lo mostró, no lo viste, no lo entendiste. Jesucristo fue aquel que mostró la misma presencia de Dios, que mostró que Dios podía acercarse a los hombres, no por nuestra iniquidad, no por nuestras faltas, no por nuestro pecado, porque eso nos hacía alejarnos de Él, nos era contrario, sino que nos mostró del amor derramado para con nosotros. El Padre dice, como leíamos, nadie juzga sino el Hijo. Y así como Él mostró de su amor y mostró de su paciencia y mostró de su perdón y mostró de su sacrificio, en Él es dejada toda la autoridad para poder juzgar. Y esto a veces nos cuesta entenderlo. Dios delegó en Él
El Padre delegó en él la autoridad de poder juzgar al mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, su vida allí derramada en la cruz pagó el precio de los pecados de todos. Y él murió por todos. Y su vida fue derramada allí en la cruz por todos. Solo aquel que cree en él y que le acepta como Salvador tiene la posibilidad de tener una vida eterna. Y él juzgará al mundo. Y él tendrá la posibilidad de juzgar al mundo, y no como un juez solamente, sino de ejecutar y de poder mostrar que él es Dios. Así como vimos que él va a juzgar al mundo, también podemos ver que para todos debemos honrarle de la misma manera que al Padre. Y esto también para los judíos, para los religiosos de ese tiempo, se costaba entender. Y volvemos, la misma situación sucede hasta hoy, que muchos no entienden y no pueden comprender cómo es adorar al Creador, al Dios eterno, siendo que también es Jesucristo. Bueno, la Biblia nos muestra de que en Él habita la plenitud de Dios y que en Él puede llevarse a cabo toda la obra en beneficio también nuestro, y que Él merece toda la honra. Cuando nos remontamos al libro de Apocalipsis, una escena que aún no sucedió, pero que nos muestra quién es este hombre, quién es este Dios, quién es este Jesucristo, nos lleva a pensar que toda la gloria y la honra es merecida por Él. Y la Biblia nos ilustra en esa situación, en esa imagen, en esa escena, nos ilustra que todos se postran ante Él, que todos ofrecen sus coronas, que todos alaban y honran su nombre, porque Él es Dios. Ahora, ¿quiénes podrán hacer esto? ¿Quiénes podrán reconocer que Jesucristo es este Dios? Que Jesucristo tiene toda la autoridad y que Él es dada toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que tiene la capacidad de poder hacer todas las cosas. Solamente aquel que cree en Jesucristo como Salvador. Leímos ahí en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí nos habla la Biblia, nos muestra de que en Él se cumplen todas las cosas, y que todo aquel que en Él cree no vendrá a condenación, y nos habla de condenación, es decir, que nuestras obras, lo que éramos, lo que somos, merecían un castigo eterno. Pero al reconocer a Jesucristo como Salvador, al reconocer que Él es Dios y que decidió venir a este mundo a morir en una cruz por vos y por mí, ya no hay condenación para nosotros. Ya no hay condenación. Por supuesto que tendremos que dar cuenta delante de Él de las cosas que no hicimos o en las cuales le deshonramos, pero no hay condenación. Y esta seguridad nos trae a nosotros, a vos, a mí, a cada uno, nos trae la seguridad de que un día estaremos con Él, a pesar de nosotros, a pesar de lo que hicimos y a pesar de lo que haremos. Dios, ya no hay condenación para los que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Ya no hay condenación para los que hemos comenzado una nueva vida. Y esto nos habla de que para los que no creyeron, sí hay condenación. Cuando leemos estos textos, nos contrapone en la idea de que no solamente hay quienes no tienen condenación, sino también hay quienes sí la tienen. Y así como dijimos varias veces, repetitivamente en esta noche, quien no ha creído en Jesucristo como Salvador, quien no le ha reconocido como Dios que entregó su vida en la cruz por
tu pecado, el destino es la condenación. La Biblia lo dice claramente, pero hasta el día de hoy su gracia es extendida. Y hoy tenemos la oportunidad. Y si aún no creíste en Jesucristo como Salvador, hoy tenés la oportunidad de recibirle. Hoy tenés la oportunidad de poder decirle que estás arrepentido y que crees que Él puede cambiar tu vida y que crees que Él puede salvar tu vida y que solamente necesitas recibirle. Y Dios puede hacerlo. Y Dios tiene toda la potencia, todo el poder, porque es Dios. Y Jesucristo es quien salva. Jesucristo es aquel que puede cambiar por una nueva vida, porque Él es la autoridad, Él tiene el poder para hacerlo. Nuestros pecados son borrados. Nadie en la tierra tiene el poder de borrar pecados. Nadie tiene el poder en la tierra de remitir pecados. Solamente Dios. Y Jesucristo lo mostró. Ahora, en Cristo podemos tener una nueva relación con Dios. Podemos tener una nueva relación, ya no con una barrera que nos impida acercarnos, no con manos manchadas que nos impidan acercarnos a su santidad, sino con una nueva relación a través de haber creído en Él como Salvador. Y en esta noche quisiera que podamos todos inclinar nuestros rostros y orar. Y si hay alguno que aún no le pidió perdón a Jesucristo como Salvador, que lo pueda hacer, que le pueda decir de todo corazón y que pueda acercarse a tener esta seguridad de salvación.